La Corte Interamericana celebró el 137 periodo ordinario de sesiones que se realizó desde el 28 de septiembre al 8 de octubre de 2020. En atención a la situación de pandemia que se está viviendo por el COVID-19, durante este periodo la Corte sesionó en forma virtual, a fin de deliberar sentencias, celebrar audiencias, dictar resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencias, conocer diversas cuestiones relacionadas con medidas provisionales y tratar diferentes asuntos administrativos. Se realizó la audiencia pública de la solicitud de opinión consultiva sobre la figura de la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos presentada por el Estado de Colombia. La audiencia se realizó los días lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de septiembre de 2020 y contó con la participación de 54 delegaciones, entre las que se encontraban representaciones de estados, organismos, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y miembros de la sociedad civil. Los objetivos de esta solicitud de opinión consultiva son caracterizar la reelección presidencial como presunto derecho humano protegido por la Convención Americana, la capacidad de los estados para limitar o prohibir la reelección presidencial y en particular si ello restringe ilegítimamente los derechos de los candidatos o de los electores, y los efectos que generaría permitir la permanencia de un gobernante en poder mediante la reelección presidencial indefinida sobre los derechos humanos de las personas que se encuentran bajo la jurisdicción de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos y en particular sobre sus derechos políticos. Puedes conocer más sobre la solicitud de opinión consultiva en la sección Opiniones consultivas de nuestro sitio web. A su vez, la Corte celebró 9 audiencias privadas de supervisión de cumplimiento de sentencias. Estas audiencias son tanto de casos conjuntos como individuales. Las audiencias fueron las siguientes: conjunta de los casos Fernández, Ortega y Rosendo Cantú versus México, conjunta de los casos Acevedo Jaramillo y otros y Acevedo Buendía y otros cesantes y jubilados de la Contraloría versus Perú, caso Trabajadores cesados del Congreso, Aguado Alfaro y otros versus Perú, caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara versus Perú, caso VRP, VPC y otros versus Nicaragua, caso Almonacid Arellano y otros versus Chile, caso Mendoza y otros versus Argentina, caso Bayarri versus Argentina, caso de la Cruz Flores versus Perú. A su vez, la Corte deliberó el siguiente caso contencioso: caso Martínez Esquivia versus Colombia. El caso se relaciona con una serie de violaciones al debido proceso en el marco del proceso que culminó con la destitución de la presunta víctima Yanina Esther Martínez Esquivia de su cargo de fiscal delegada ante los juzgados penales del circuito de Cartagena. Se alega que el Estado violó los derechos a ser oída, el derecho de defensa y el principio de legalidad en perjuicio de la presunta víctima. Al respecto, se argumenta que consideró que el nombramiento de la presunta víctima, sin ningún plazo o condición, resultó incompatible con la Convención y las garantías de estabilidad reforzada que deben proteger a fiscales, creando las condiciones para que tuvieran lugar hechos como los del presente caso. Igualmente, se alude que la decisión carece de motivación, lo cual no permitió conocer las razones que justificaron el cese de la presunta víctima, de tal forma que se disuadan las sospechas y alegatos de que se trató de una represalia por las decisiones adoptadas en el ejercicio de su cargo. Se arguye que la forma de cesar a la presunta víctima de su cargo configuró violaciones adicionales al deber de motivación, el derecho de defensa y el principio de legalidad, pues al no tratarse de un procedimiento formalmente disciplinario, no contó con las garantías mínimas para la imposición de una sanción. Puedes conocer más sobre este caso en nuestro sitio web. A su vez, la Corte adoptó 2 sentencias de interpretación en los siguientes casos: caso Rosadillo Vicencio versus Perú y caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria ANSEJUB-SUNAT versus Perú. A su vez, se realizó una diligencia probatoria del caso Cordero Bernal versus Perú, que está en trámite, donde se recabó el testimonio de una presunta víctima. A su vez, la Corte supervisó el cumplimiento de diversas sentencias e implementación de medidas provisionales que se encuentran bajo su conocimiento, así como la tramitación de casos, opiniones consultivas y asuntos de carácter administrativo. Durante este periodo de sesiones se aprobaron las siguientes resoluciones: en medidas provisionales sobre el asunto Almanza Suárez respecto de Colombia y respecto a la supervisión de cumplimiento de sentencias en el caso Galindo Cárdenas y otros
versus Perú. Más información sobre este 137 periodo ordinario de sesiones en nuestro canal de YouTube y en nuestro sitio web. Corte Interamericana de Derechos Humanos, protegiendo derechos.